Ya, voy a comenzar chino, ¿no? Silencio. Buenas tardes con todos. Qué gusto poder saludarles el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Considero que estamos ya con un número considerable de participantes, así que vamos a dar inicio en este momento. Bueno, no hace falta que me presente. El día de ayer ya estuve con ustedes aquí y básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es realizar una continuación de lo que estuvimos viendo el día de ayer respecto a la temática central de este seminario. ¿Sí? Antes de iniciar, recordarles que el día de hoy, al finalizar el evento, a las personas que accedieron al asunto de la certificación, o sea, de la constancia con certificado, les estará llegando, me indicaron que entre 9 y 10 de la noche, a las personas que accedieron al certificado digital, les llegará el certificado a sus correos electrónicos. Y las personas que accedieron al certificado físico, el envío se realizará el día de mañana en la tarde, por lo que ya se comunicarán con ustedes personalmente indicándoles el comprobante de la guía de envío, ¿sí? Es algo que ya desde el número oficial les estarán indicando a cada uno de ustedes. Así que estén muy pendientes al terminar que les lleguen los certificados digitales y el día de mañana que les indiquen el envío del certificado pertinente. Si están animados aún para acceder a la certificación de este seminario gratuito, como les hemos dicho al inicio, se cobra un valor simbólico, que es el valor de emisión del certificado nada más, y pueden hacerlo. A la final les entregan un certificado con aval académico y que es apto para cualquier tipo de concurso de mérito, oposición o actualización de carpeta o postulación docente, lo que ustedes quieran realizar en términos generales. Bueno, sin más, creo que iniciamos con lo que es este segundo día de seminario. Y pues bueno, no sé, creo que por ahí, me olvidaba. Por favor, en medida de lo posible, chicos, doctores, colegas, por favor, prendan sus cámaras, los que puedan, ¿sí? Siempre es un poquito mejor hablar viendo a alguien que hablar de manera general. A veces pasa o a veces se siente como que hablamos al aire cuando estamos en este tipo de charlas. Así que agradecería bastantísimo si pueden prender las cámaras. Bueno, qué gusto volver a tenerles aquí el día de hoy. El día de ayer, como ustedes saben, hablamos de ciertas cuestiones relacionadas al proceso argumentativo en términos un poco temáticas generales, pero fuimos encaminando ya esta dinámica, fuimos ya labrando un camino para ir sentando las bases de ir entendiendo un poco, o por lo menos ir sentando ya una idea de cómo es que el abogado argumenta o cómo es que el abogado en definitiva debería argumentar. ¿Sí? Y creo que entre las cosas fundamentales que pudimos rescatar ayer, que son ideas un tanto amplias, y las que vamos a tratar hoy en el tiempo que tenemos de ir redefiniéndoles un poco, lo primero que podríamos rescatar es lo siguiente, ¿sí? Que el asunto de la argumentación del abogado es una argumentación que se diferencia mucho del proceso argumentativo que realiza, por ejemplo, el juez, ¿no es cierto? Entonces, entender esa diferencia o entender esa diferenciación del proceso argumentativo nos sentaría ya una idea, sobre todo si es que somos nosotros abogados litigantes, de cómo es que tendríamos que realizar nuestro proceso argumentativo. Eso sería como que el primer parámetro o la primera idea que nosotros en términos generales pudiéramos o pudimos haber sacado del día de ayer. Otra cuestión que creo que es importante resaltar es entender la trascendencia y la importancia que tiene el proceso argumentativo del abogado. Y es por eso que habíamos hecho varias preguntas y entre esas preguntas hacíamos, bueno, ¿quién argumenta y cuándo se argumenta? ¿Verdad? Entonces, habíamos establecido que la importancia de esta construcción o de este constructo argumentativo que realizamos nosotros como abogados en el momento de elaborar nuestra defensa, el momento de abordar, qué sé yo, una defensa penal, en el momento en el de contestar una demanda, en una reconvención, una cuestión de revocación, era una cuestión de estructuración argumentativa de construcción.
¿sí? No se olviden esta cuestión, construcción, porque con eso vamos a ir un poco o poquito a poquito adentrándonos en cuestiones un poco más generales. Y la tercera, que creo que es lo que ya sentaría definitivamente la cuestión esta de ir encaminando la temática central del seminario, es ver bajo qué concepción de la argumentación jurídica nosotros, los abogados, ¿sí? Los abogados específicamente en libre ejercicio o juristas prácticos en general, sentamos nuestro proceso constructivo argumentativo, ¿no es cierto? Y habíamos visto que bajo la idea de Manuel Atienza, uno de los teóricos estándar de la argumentación jurídica, definíamos tres tipos de concepciones: la formal, la material y la pragmática, ¿no es cierto? Si recuerdan, la formal era la argumentación lógica, esta estructuración lógica de argumentos a través de silogismos jurídicos, ¿no es cierto? Premisa, premisa, conclusión. La argumentación material, en cambio, era una argumentación que se fija más en el resultado, ¿no es cierto? Y en la parte semántica, o sea, estructurativa de la oración, o sea, del significado de validez o no, o sea, una idea de justificación, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo y de la conclusión. Y teníamos también una concepción pragmática que era, en cambio, una concepción de la argumentación que se fijaba mucho o ponía mucho énfasis en esa elaboración del lenguaje, o sea, de la interacción social a través del lenguaje, ¿verdad? Entonces decía, bueno, si el lenguaje juega un factor fundamental en el proceso argumentativo, y el derecho es una interacción social y que al ser una interacción social, por ende, existe un lenguaje o una disciplina de interacción lingüística a grosso modo, entonces este sí juega un factor fundamental. Y para eso, Manuel Atienza lo que hace es incorporarle a dos elementos que antes estaban, por así decirlo, separados, pero los incluye dentro de este proceso argumentativo, que es la retórica y la dialéctica. Entonces, si tú quieres expresar una argumentación, sea formal o sea material, y al final la quieres exponer, lo tendrás que hacer a través de una argumentación pragmática. Y yo explicaba esto y decía esto, y creo que es importante poder señalar esto por dos factores fundamentales, ¿no es cierto? Y creo que el primero tiene que ver mucho por el estado de derecho que nosotros tenemos ahora o el tipo de estado que tenemos ahora, que si ustedes, por ejemplo, cogen ahora la Constitución del Ecuador, la del 2008, van a ver que dice Estado constitucional de derechos, justicia social y bueno, todas estas cuestiones, ¿ok? Esta palabrita constitucional, aunque no parezca, representó en la estructuración jurídica nacional, en la estructuración del Estado en sí, pero hablando de un término específico dentro del contexto jurídico, representó un cambio de 180 grados, ¿no es cierto? Un cambio totalmente importante a la forma de ver, entender y sobre todo practicar el derecho, ¿ya? Y ustedes mismos lo deben de haber visto. Considero que aquí hay abogados que quizás coincidieron como yo justo en esa etapa híbrida de pasar del sistema de Estado de Derecho a Estado constitucional, todos los cambios que hubieron, las leyes que se aprobaron, los cambios del sistema judicial que módicamente se comenzaron a implementar, y dentro de todo ese contexto, como les decía yo ayer a ustedes, ¿no es cierto?, que esto tiene mucha incidencia con la terminación de la Segunda Guerra Mundial, juicios de Nuremberg y todo lo demás, lo que les explicaba ayer, pero dentro del contexto ecuatoriano, este cambiecito, ¿no es cierto?, este cambio o este paso de Estado de Derecho a Estado Constitucional de Derechos, constituyó, entre muchas otras cosas, entre muchas otras cuestiones, contemplar a los principios, ¿no es cierto?, a las reglas fin, bajo la terminología del profesor Madero, ¿no es cierto?, Ruiz Madero, eh, entender que estos están en la punta de todo, ¿no es cierto? Y que a través de los principios se van generando cambios y que las demás leyes, las demás actividades de manera general se tienen que completar o se tienen que acoplar a los principios contenidos en esta Constitución. Muchos dirán equivocadamente neoconstitucionalismo, no lo es. Muchos dirán que esto es una especie de avance positivista relacionada al derecho, otros dirán que es pospositivismo, cuando en realidad creo que la terminología correcta es entender que este cambio se debe entender como constitucionalismo, ¿no es cierto? ¿Constitucionalismo qué es? Es la prevalencia o darle un valor normativo positivo a principios que son intrínsecamente ligados al ser humano, ¿verdad? Pero ahora,
¿Por qué les hablaba yo de este primer punto y por qué creo yo que hay que determinar otro punto que es fundamental para entender más o menos lo que les estaba diciendo al inicio de esta charla? Se instaura en la Constitución del 2008 una cuestión que puede parecer muy sencilla o que ahora quizás nos puede parecer muy normal, nos puede parecer, no, pues es normal, todos nos desarrollamos bajo esa idea que es la oralidad, ¿sí? Esta cuestión de implementación de oralidad para los procesos, para decir que los procedimientos a través de la efectivización del debido proceso, de la celeridad, del derecho del principio de la defensa, garantía de la defensa, bueno, garantía de la contradicción, todo se efectiviza a través de la implementación de este principio de oralidad y hubieron muchos cambios, ¿no es cierto? Entre los primeros cambios podríamos citar lo que es el COIF, que estableció ya netamente un proceso oral en relación a la investigación, a la instrucción y al juicio o al proceso de juicio en los asuntos penales. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que regula la justicia constitucional en el Ecuador, la que te permite, te da las reglas para las acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acción de información de acceso a la información pública, acción extraordinaria de protección, se hace, como ustedes saben, de manera oral. De hecho, en el contexto de justicia constitucional hay la particularidad, ¿no? Que tú puedes presentar una acción de protección sin necesidad de que anteceda un acto propositivo como una demanda, ¿no es cierto? No sé, yo en algún momento lo hice, presenté una acción de protección para proteger, por ejemplo, los derechos, perdón, era una acción de garantías, de medidas cautelares por la emergencia se presentó de manera oral y se aceptó, ¿verdad? Pero bueno, entre todas esas cosas, podemos poner, por ejemplo, en lo que tiene que ver mucho con el derecho procesal, el código madre que nosotros tenemos ahora, procesalmente hablando, que es el COGEP, Código Orgánico General de los Procesos, que hizo instaurar un procedimiento de oralidad por audiencias para procesos no penales, ni electorales, ni constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, todos estos ejemplos que les pongo, y bueno, perdón, me olvidaba del último, que es el famoso COA, el Código Orgánico Administrativo, que hasta cierta medida trata de instaurar, ¿no es cierto?, procedimientos orales para los trámites administrativos, en sede administrativa, ¿sí? Y que de una u otra manera, entiendo yo, que en ciertas instituciones se cumplen, otras un poco más o menos, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Entonces, toda esta cuestión nace de la Constitución. Pero si pensamos, pues, y si es que nos ponemos a analizar un poquito más centrado, y analizamos a profundidad, bueno, ¿por qué oral? O sea, ¿por qué todo el procedimiento o por qué todo el derecho procesal ecuatoriano está abocándose a esta cuestión de la oralidad? Muchos dirán, ¿no es cierto? Bueno, es que a través de la oralidad se ha contemplado que los procesos pueden ser más acelerados, podemos por fin superar esta cuestión del estancamiento de procesos. Podríamos decir que sí. Otros dirán, bueno, permite un poco más de celeridad del momento y claridad del momento de presentar argumentos. Ayer un compañero hablaba, por ejemplo, ¿no? Y decía que el momento para exponer sus argumentos son en los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Y justamente el sistema oral te da eso, ¿no? Que tú puedas presentar estas cuestiones. Dirán eso, ¿no es cierto? Pero si ya tejemos un poco más fino y tratamos de ver esta cuestión ya un poco más de fondo, con una cuestión un poco más intrínseca, y si estamos, por ejemplo, hablando el día de ayer, que el proceso argumentativo es un macroacto del habla, ojo con esto, del habla, y estamos tratando de entender que ese macroacto del habla se da a través de interacción lingüística, y estamos hablando que una de las concepciones de la argumentación, específicamente la argumentación o la concepción pragmática, te dice que hay que poner mucha atención al modo de exponer el argumento y que para eso usamos elementos de retórica y dialéctica, entenderíamos que esta cuestión tiene mucho que ver porque los procesos argumentativos, sobre todo en el contexto jurídico y de los abogados, encuentran su máxima expresión en esta intercomunicativa o en esta conexión que se realiza en el proceso judicial de exposición de argumentos orales, ¿no es cierto? Entonces, si tú te fijas ahora, y sobre todo los que ya son abogados y se dedican a la litigación, ustedes en su mayoría de trabajos, en su mayoría de exposiciones, en su mayoría de defensas,
lo harán obviamente en audiencias, ¿verdad? Yo creo que aquí de las casi 30 personas que estamos conectadas, consideraría que en un promedio la mayoría debe litigar. Y en su proceso de litigación se han encontrado en todo esto, ¿no? Entre elaborar la demanda, pero después exponerla. ¿Qué es lo que sucede con la demanda? En la demanda construimos, ¿no es cierto?, nuestros argumentos, hablando en materias que tienen que ver con Código Orgánico General de los Procesos, ¿no? En la demanda construimos los argumentos, construimos una idea, nos fijamos ya una cuestión de conectividad en relación a lo que queremos expresar, pero esta demanda y la protección y sobre todo validez de argumentos contenidos en la demanda van a tener como un punto fundamental de exposición la audiencia. Y ahí es donde entran los famosos alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Lo que quiero más o menos dejar sentado en esta idea, o sea, para que se vaya entendiendo, es que esta argumentación pragmática se convierte justamente en una de las mejores herramientas que tenemos nosotros, los abogados, para ir organizando la exposición de ideas que nosotros vayamos realizando en el contexto de todo este círculo que es el proceso judicial. ¿Ok? ¿Y cómo es que vamos haciendo estas cuestiones? ¿Y cómo es que nosotros utilizamos toda esta cuestión? Y aquí entran muchas cuestiones que podríamos poner de refrendo, y nuevamente digo lo de ayer, podríamos hablar de largo, y en algún momento lo haremos, pero se deja ahorita la duda. Ahora, ¿qué sucede con esta parte? Sucede con esto de que en relación al proceso argumentativo que se realiza en el espectro judicial, y sobre todo, ojo con esto, del proceso argumentativo que realizamos los abogados, se ha tratado de entenderlo equivocadamente, o mejor dicho, nos ha encasillado en dos cuestiones que no tienen nada que ver con lo que en realidad nosotros hacemos. Primero, se ha dicho y se sostiene, y de hecho si yo les pregunto a ustedes de manera suelta, la mayoría coincidirá con esto, o dirá sí, es verdad, que el abogado argumenta única y exclusivamente para persuadir. Ese es el primer elemento que se establece. El abogado argumenta única y específicamente con la finalidad de persuadir. ¿Persuadir a quién? Al señor juez, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eso es algo que yo creo que está aceptado. Todos aceptarán, como les dije, en algún momento quizás todos consideran con estas cuestiones. Y otra de las cuestiones que también está realmente asentado en esto es que el proceso argumentativo del abogado es un proceso argumentativo de oratoria, ¿ya? O sea, el abogado argumentador, entre comillas, es el abogado que mejor maneja la oratoria, ¿verdad? Y esto es algo que está sentado, esto es algo que está por poco súper aceptado en el contexto jurídico y que si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más a fondo, se constituyen las dos casi casi en falacias, ¿verdad? Y por muchas cosas, incluso las facultades de derecho hace no muy poco eh, creo que creían y contemplaban lo mismo. En mi caso, por ejemplo, yo soy graduado de la Universidad Central. Yo entré a estudiar a la Universidad Central en el año 2007, más o menos. Y yo recuerdo clarito, no sé si aquí hay algún compañero de la Universidad Central, pero recuerdo que cuando estábamos ya terminando el último curso, porque cogíamos por años, estábamos más o menos, creo que era entre cuarto o quinto curso, nos daban una materia que se llamaba oratoria forense. ¿Ya? Y nos hacían comprar un libro de oratoria forense y en ese libro de oratoria forense estaban todos los oradores magníficos de la historia y básicamente encasillaban, ojo con esto, el estudio de la argumentación jurídica a eso, a entender que argumentar para un abogado era ser orador, lo cual no está mal, pero ojo con esto, eso no es todo. La equivocación es entender que el proceso argumentativo del abogado era simplemente manejar el escenario, el auditorio o la oratoria. Y de hecho, por ejemplo, hay muchos abogados, yo he visto hasta el día de hoy, que son más showman que argumentadores. Abogados que son más, ¿cómo les digo? Que son más sorprendedores que argumentadores. A ver, dice Alejandro Guzmán, dice, yo soy de la estudiante de la Central,
pero esta materia no recibí. Entonces, sí está, claro, debe ser, me parece que ya del cambio de malla, ¿no? O sea, cuando pasaron de años a semestres, tengo entendido que ustedes ya tienen esta materia de argumentación, que es muy bueno. Pero bueno, en general, ahora, en el caso que les estoy contando personal, sumen cuántos profesionales que litigan tuvieron esta cuestión y cuántos profesionales antes de eso también y que aún litigan. Entonces, este es como que un primer mito, ¿no? Ese es como un primer mito que se tiene que ir rompiendo. ¿Por qué? Porque aquí sí voy a parafrasear un poco al profesor Manuel Atienza. Manuel Atienza dice que no hay mejor práctica que una buena teoría. ¿Verdad? Y ojo con esto, ¿no? Ya vamos a ir explicando por qué coincidimos con esto. Y es algo de lo que les adelantaba el día de ayer, de entender esa idea, ojo con esto, de la conectividad que tiene que existir entre los elementos de filosofía del derecho y la actividad del jurista práctico o del abogado, si es que queremos entenderlo así, porque vamos a ir conectando estas cuestiones de acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, o sea, son dos cuestiones con las que se tiene que luchar, son dos puntos que se tiene que poner de contexto para que vayan de un otro modo separándose de esta idea, ¿no es cierto?, de que el proceso argumentativo del abogado es ser orador o simplemente ser eh, argumentar para persuadir, ¿no es cierto? Y aquí, ojo con esto. Coincido mucho más o menos lo que escribe aquí. Ojo que me gusta leer mucho cuando escriben, ¿no? William dice, el tema de la práctica es fundamental porque es una de las grandes deficiencias de las escuelas de derecho. En mi tiempo era justamente lo práctico, el desarrollo y las audiencias. Ya, perfecto. Sí, yo creo que también partimos con errores ahí en la cuestión del desarrollo del estudio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no es cierto? No sé si es que la malla siga siendo así, pero en mis tiempos decían, ¿no? La Universidad Central saca abogados litigantes, ¿verdad? La Universidad Católica saca abogados, qué sé yo, empresariales, ¿no? O societarios, ¿verdad? Algo así. Pero justamente, o sea, esta cuestión, ¿no es cierto?, de ir encasillando la formación del abogado se refleja en la malla curricular. Pero si tú te pones un poquito más de atención, ¿verdad? En las cuestiones que tú estás desarrollando y hacia cómo va la función social del que desarrolla el abogado, tú te vas a dar cuenta que esta idea, ¿verdad? De que el abogado argumenta no se da solo en el litigio. El abogado argumenta en todos los contextos, argumenta en el contexto societario, el abogado argumenta en el contexto de mediación, en el contexto de arbitraje, contexta en el ámbito, perdón, argumenta en el contexto del derecho mercantil. Entonces, la argumentación, ¿no es cierto?, no se encasilla solo a ciertas cuestiones procesales de litis o de procedimiento o cuestiones de un juicio, sino que es un poco más amplio. Y si tenemos esta falencia de entender de que solo persuadimos o solo somos oradores perfectos, estaríamos limitando bastante la idea de construcción. ¿Por qué? Porque el asunto de la teoría de la argumentación jurídica actual es una idea de ir formulando una estructuración, valga la redundancia argumentativa, pero que esté conectado, ojo con esto, conectado al sentido de racionalidad, ¿verdad? Y a la obtención y a la ejecución, ojo, mucho ojo con esto, de llegar a validar lo que nosotros siempre hemos querido, una posible justicia o un posible equilibrio en el contexto de lo que nosotros arreglamos. Recuerden que ayer decíamos que el contexto jurídico cambia condiciones. Entonces, el reflejo de esto tendría que ser justamente estas cuestiones, ¿verdad? Ahora, hablando un poco más de esto, ¿no es cierto? Si estamos hablando que estas son unas falencias, estas falencias también han demarcado una realidad que tiene que ser combatida, una realidad que tiene que ser en realidad eh, en lo personal, en lo estructural, desde las escuelas de derecho, desde la profesión y desde nuestras propias oficinas, un poco combatida. Si yo les pregunto a ustedes, colegas, estudiantes, futuros abogados, ¿cuáles son los libros que tienen mayor demanda de ventas en el contexto jurídico nacional? Estamos hablando del Ecuador, ¿no?
Me dirán los libros de argumentación jurídica, los libros de derecho mercantil, los tratados de derecho penal. Siento decirles que no. ¿Saben cuáles son los libros que más se venden en el Ecuador? Los libros que más se venden en el Ecuador son los 100 modelos de demandas civiles y mercantiles, 100 modelos de cuestiones, técnicas de éxito para el litigio. ¿Se dan cuenta? Hemos suplido este proceso argumentativo del abogado, que como les decía ayer, tiene que ser un proceso argumentativo de construcción, cuestiones meramente someras. Y las meramente someras, o esta idea de ser muy, muy, muy amplio, es comenzar a obtener cuestiones de manera fácil, ¿sí? Y a mí me pasa mucho esto. Yo creo que ustedes de ley deben pertenecer a los famosos grupos de WhatsApp de abogados que hay un montón, ¿no es cierto? Pero siempre, 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 por ejemplo, se solicita, ¿no? Alguien, por favor, puede ayudarme con un modelo de demanda de, qué sé yo, de una acción de protección. Alguien, por favor, ayúdenme un modelo de demanda de algo. Yo les cuento algo que me pasó y eso es en realidad anecdótico. Siempre que me han pedido, yo he dado, ¿no? De hecho, yo tengo por ahí en Academia Plus, tengo subidos un montón de documentos de mi autoría y a veces varias demandas, porque como les digo, las demandas son fuentes de argumentos, son fuentes de argumentos y de construcción de argumentos. Y en algún momento, un abogado, no voy a decir el cantón ni voy a decir la provincia, ha ocupado uno de los modelos míos de una acción de protección, pero ocupa y se olvida en la parte de final de abajo de cambiar los correos electrónicos para notificar, o sea, para hacer la notificación de la decisión. Y me llega un correo de un caso que nunca cogí, de un caso que no tenía idea que era, y ganamos, ¿no es cierto? O sea, se ganó. Entonces, o sea, fíjense, ¿no? O sea, muchas veces ese facilismo que tenemos como profesionales nos hace descuidar en cosas tan sencillas como estas, ¿no? Por eso no sorprende que los libros, como les digo, que más se venden aquí sean justamente los 100 modelos de demandas más usadas en el derecho procesal, cuando no debe ser eso. Cuando lo que nosotros debemos de entender como abogados, por eso digo que debemos hacer un mea culpa, ¿no es cierto?, de nuestra actividad, es que cada caso es particular. Cada caso es distinto y cada caso debe realizarse de una manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la construcción de esos argumentos de los que hablábamos ayer por parte de la argumentación del abogado inicia desde poner la primera palabrita o la primera frase en nuestra demanda. Desde que copiamos de arriba, señor juez de la unidad judicial de Lara, desde ahí comenzamos, ¿verdad? Y para eso se necesita mucho ejercicio y para eso se necesita también mucho tino al momento de comenzar a elaborar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque se confunde que todo es en la audiencia. Pero ojo, ¿no? Si no vamos con la parte fuerte, que es la estructuración de la demanda, a la defensa ya dentro del contexto del juicio, básicamente iríamos con algo un poco complicado, ¿no? No con mucha fuerza en relación a los argumentos. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Y dentro de este contexto, ¿no es cierto? Y dentro de esta idea generalizada que tenemos nosotros de implementar un estudio del derecho o una práctica del derecho de esta manera, entran estas cuestiones de justamente lo que vamos a hablar en este momento. ¿Ya? Hasta aquí, colegas, ¿alguna pregunta, algún aporte, alguna vivencia propia de ustedes? Me gustaría mucho escucharles. Perfecto. Me parece que, a ver, listo. Bueno, con esto vamos a introducirnos un poco en las cuestiones relativas a cómo el abogado en realidad debería argumentar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el contexto que nosotros tenemos que llegar a exponer? Y bueno, dentro de las tres concepciones que yo les dije a ustedes, la formal, la material y la pragmática, la primera conclusión que podríamos sacar es que el proceso argumentativo, ¿sí? El proceso argumentativo tiene que ver directamente con el Bien, uso de estas tres concepciones. O sea, el abogado utiliza estas tres concepciones. Pero
vamos a remarcar una de vital importancia para nuestro ejercicio, ¿verdad? Que es específicamente la concepción pragmática o la argumentación pragmática o sea, valga la redundancia, de este proceso argumentativo. ¿Por qué? Porque para nosotros como abogados es fácil, es muy fácil, ¿no es cierto?, realizar el proceso subsuntivo, ¿no es cierto? Premisa, a ver, un hecho fáctico, una premisa, una conclusión. Nos resulta fácil. Ocupamos, es la base. Dijimos ayer que ese proceso subsuntivo de silogismo jurídico para el mundo del derecho es insuficiente, pero no innecesario, ¿no? Y en el asunto, por ejemplo, y en lo que nosotros hablamos del proceso justificativo, en el proceso de justificar, ¿no es cierto?, esas premisas, quizás no sea de tanta incidencia para nuestro proceso argumentativo, ¿sí? Porque yo les pregunto a ustedes, sobre todo a los abogados, ¿qué pasa si en realidad tu cliente, o sea, no tienes los elementos necesarios para justificar la validez o no de un argumento? ¿Por eso tú dejas de defender a tu cliente? No, ¿no es cierto? Buscarás un mecanismo, buscarás una idea, buscarás un camino diferente para ir amoldando lo que tú tienes. Entonces, la justificación de las premisas, la justificación del argumento es algo que a nosotros como abogados litigantes no nos tiene o no genera mucha incidencia. A quien sí debería generar eso una incidencia totalmente fundamental es a otro ente dentro del proceso judicial que es el juez, ¿verdad? El juez en realidad sí tiene pues que cotejar la argumentación de los dos lados y después de realizar su coteja, su análisis y todo lo demás, verificará si es que en efecto estuvo justificado o no, ¿verdad? Pero nosotros los abogados en realidad esa parte es un poco intersubjetiva en relación a la defensa que nosotros hacemos de los casos. Ayer hablábamos, por ejemplo, de códigos deónticos, de códigos apegados a la moral y a la ética del abogado que no se tienen que dejar de lado. Ojo, no confundan, ¿no es cierto? Ilegalidades, no confundan cuestiones que estén fuera del contexto de la ética y la moral, sino cuestiones generales, reales del contexto social del derecho, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, fíjense, pero una concepción de la argumentación que sí nos pega a nosotros por nuestra actividad es justamente la concepción pragmática, ¿ok? Porque nosotros sí tenemos que poner mucho punto de atención y sí tenemos que poner supremamente atención, chicos, colegas, a cómo argumentamos y a cómo expresamos ese argumento de manera en nuestro sistema, como les expliqué hace un rato, oral, ¿verdad? ¿Qué sucede? Y bueno, y aquí también les cuento un asunto que fue como anécdota. Bueno, no me pasó a mí, yo vi, pero cuando hicimos esta transición del sistema escrito al sistema oral, sobre todo en materias civiles, ¿verdad? Muchos abogados tuvieron muchas dificultades, demasiadas dificultades el momento de exponer el caso, el momento de entender cómo se maneja el sistema oral, el momento de entender cómo se realiza, ¿no es cierto?, la exposición de un alegato de apertura y un alegato de clausura. Eso fue una realidad. Y muchos abogados se dieron cuenta que no eran lo suficientemente buenos para hablar. Y ojo, esto pasa a todo el mundo. Yo en lo personal, sí, soy muy bueno para hablar, ¿verdad? Pero a veces se me hace un poco dificultoso plasmar lo que tengo en la cabeza o lo que puedo hablar en papel. O sea, transmitir la oralidad en papel. Y a veces pasa eso en viceversa. Entonces, fíjense, ¿no? En esta cuestión. Entonces, bueno, cumple un factor fundamental, ¿verdad? Y aquí entraríamos con una cuestión suprema. La argumentación pragmática, ¿no es cierto?, tiene un factor fundamental, o mejor dicho, un elemento como de muchos otros, que es la presentación, ¿no es cierto? Y que vendría a ser la oralidad. O sea, lo que antes entendíamos como argumentación, que era la oralidad, o mejor dicho, la oratoria del abogado, nos damos cuenta ahora que es solo un elemento accesorio de todo un compendio que nosotros conocemos como argumentación pragmática, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo que esta cuestión va mucho más allá de estas cuestiones. Yo, por ejemplo, les recomendaría mucho a ustedes que lean
a Cicerón o a Quintiliano, son escritores romanos, pero ojo, todo lo que ellos escribieron hasta el día de hoy sirve, hasta el día de hoy, ¿sí? Cómo manejar el auditorio, cómo sorprender, cómo elaborar argumentos, cómo ir conociendo al adversario, se utiliza. Y si tú te das cuenta, y esto es lo que quiero que más o menos vayamos entendiendo, ¿ya? Abigail dice Cicerón y cuál más, Cicerón y Quintiliano, ¿sí? Son dos, desde la época romana, ya vamos adentrando un poquito más en ellos, pero recomiendo. Y al final, si me hacen acuerdo, les paso, tengo unos textos en PDF justamente de ellos, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, hablaban, por mencionar algo, ¿no? Del elocutio, ¿no es cierto? O sea, de la elocuencia que debes tener al hablar y bueno, un montón de cosas más. Pero bueno, para no perdernos esto, seguimos en esto, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ¿no es cierto? El abogado va generando este tipo de argumentación y a nosotros sí nos interesa, por ejemplo, sorprender. A nosotros sí nos interesa estructurar un argumento bueno y a nosotros sí nos interesa que nuestros argumentos tengan un sentido de racionalidad si queremos hablar, por ejemplo, desde el punto de vista de Robert Alexis. Nos interesa, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos formulando se convierte en la base de lo que va a ser el resultado, como les decía ayer, que es la sentencia, ¿verdad? Pero bueno, para no alargarme mucho en este asunto, entraríamos en este contexto general de la argumentación pragmática. Y la argumentación pragmática es casi, ¿no es cierto?, el uso de retórica y dialéctica, ¿no es cierto? Y nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿qué es la retórica? Y si es que escuchamos de retórica o hablamos de retórica, quizás a alguien que ha estado un poco vinculado a esta cosa, lo primero que se le viene a la cabeza son los griegos, ¿no es cierto? Griegos, por ahí Aristóteles, por ahí Platón, o sea, los que siguieron después, que son Cicerón y Quintiliano, como les decía, entre otros más, entre muchos otros más, y es verdad, ¿sí? Esa idea de retórica, ¿no es cierto?, se viene dando justamente, ¿verdad?, desde esa época. Pero, ¿qué es la retórica? ¿Qué nosotros debemos entender como retórica? ¿Cuáles son estos elementos de la retórica? ¿O debemos entenderlos justamente como esa idea filosófica que quizás se nos viene a la cabeza? Y ojo con esto, puede que otras personas me digan, no, o sea, la retórica no sirve, porque hay una frase que es muy conocida y que también es muy conocida, o sea, muy aceptada por un grupo muy alto de todo esto, que es, no me hables retóricamente. Y cuando te dicen no me hables retóricamente, lo que te están diciendo es no me hables bonito, no me hables adornado, no me trates de engañar o no me trates de persuadir, ¿ok? Pero este asunto de la retórica va un poquito más allá, es un asunto que tiene un poquito más de incidencia en la estructuración de la conectividad lingüística que tienes al momento de expresar un mensaje y tiene algunas cuestiones que, bueno, que por motivos de tiempo no vamos a poder profundizar como se debería, pero les voy a dejar ahí para por lo menos que les entre la curiosidad y lo busquen y lo lean, ¿ya? A ver, estábamos en este asunto de retórica. A ver, eh, Aristóteles escribe sus varias obras y entre sus obras más importantes está el Organigón, ¿no es cierto? Está las refutaciones sofísticas, ¿verdad? Su libro de dialéctica y dentro de esta idea de refutaciones sofísticas habla acerca de la retórica. ¿Y qué dice? Que la retórica es un concepto o que la retórica es una parte de las no ciencias, ¿no es cierto? De las no ciencias exactas, sino que una parte de la disciplina social que te ayuda a la interacción entre las personas y que a través de la retórica tú puedes llegar a lograr, ¿no es cierto?, muchas cuestiones importantes en la transmisión de mensajes. Hasta ahí estamos todo bien, ¿no es cierto? Platón, por su lado, decía algo similar, pero decía, ojo, debemos tener mucho cuidado con la retórica porque la retórica es peligrosa. Y en efecto, no se equivocó. No sé si ustedes han escuchado de los famosos sofistas, ¿no es cierto? Y de hecho, ojo, si ahorita hablamos, por ejemplo, de las famosas falacias, recuerden que hay dos falacias, hay la paralogística y la falacia sofística, ¿no es cierto? Y en este asunto del sofisma o del movimiento sofista, eran o fueron ellos casi los primeros abogados de la historia.
porque eran personas que a través de la retórica comenzaron a estructurar argumentos, ¿no es cierto? Pero argumentos en donde no les importaba si su cliente era culpable o no, lo único que ellos hacían es defender a su cliente a toda puerta, ¿no es cierto? Y si te das cuenta tú de algo, el asunto o el sentido de retórica que te hablaba Platón, te hablaba Aristóteles, era un sentido de retórica apegado a la filosofía. ¿Y qué busca la filosofía? La filosofía busca llegar a la verdad, la filosofía busca llegar a la justicia. En cambio, a estos sofistas, perdóname la expresión, les importaba un bledo eso y crearon un esquema argumentativo estructurado en base a la retórica que casi casi les hizo millonarios. El mismo Cicerón llegó a tener afuera de su casa una estatua de oro, de él y de su esposa, a la entrada de su casa. Entonces, imagínense la dimensión o la dimensionalidad del éxito que tuvo esto, ¿no es cierto? Y bueno, así pasó mucho tiempo. La retórica se estudió hasta el medioevo. Santo Tomás de Aquino lo estudió y bueno, todas las cuestiones. La retórica entra en crisis con el advenimiento de la demostración científica del método platónico. Recuerden ustedes que a partir del método platónico, todas las ciencias, incluidas las ciencias sociales, se suben a esa ola de la demostración científica. O sea, que todo tiene que estar demostrado científicamente y si no está demostrado científicamente, no vale, ¿no es cierto? O simplemente no es válido. Y entra en una crisis totalmente fuerte que estuvo así hasta que Chen Perelman, en el libro que les hablaba ayer, hace un resurgimiento de la retórica. Pero ¿cuál es el cambio y qué es de lo que se coge también Manuel Atienza para entablar que la retórica es útil para la argumentación del abogado actual? Es el primero, que nosotros a través de la retórica podemos comenzar a reconocer a qué tipo de auditorio nos vamos a hablar, pero sobre todo no desconocer el sentido aristotélico de retórica, que es no alejarse de la racionalidad de estructurar argumentos para entablar esas tres cuestiones básicas del elocutio, el elocuente y bueno, otras tres que les tengo en la cabeza, pero se me fueron, que si me permiten les busco en este rato. Voy a ver una pequeña idea que le tenía por aquí guardadita. A ver, a ver, a ver, a ver. Está por aquí. Muy bien. A ver, a ver. Acá está, la encontré. A ver, les voy a leer, ¿no? Textual. Esto les leo, esto es de una parte del trabajo de fin de máster que hice yo en Alicante. Como les dije ayer, el título de mi trabajo de investigación fue Auditorio Judicial, una aproximación retórica a la actividad judicial, a la actividad procesal del abogado. Les voy a leer un párrafo completo y a través de o sea, y a raíz de este párrafo explico ciertas cuestiones y más o menos sentamos las bases. Y dice lo siguiente. Entonces, la retórica el complemento para que se lleve a cabo una argumentación pragmática completa y que a su vez ayude al proceso argumentativo general. Como vimos en el párrafo anterior, la dialéctica sienta las bases del diálogo. Por su parte, la retórica lo que hace es poner atención en el orador, en su actividad, en su finalidad y en el producto, o sea, en el discurso, ¿no es cierto? Por esto, la tradición retórica estableció 5 fases para su desarrollo y su estructura. Estas 5 fases, ¿no es cierto?, dentro de la tradición retórica se las conoce como inventio, dispositio, elocutio, memoria y el actio, ¿no es cierto? ¿Qué es el inventio? El inventio, ojo con esto, ¿no? Estos 5 pasos en la cultura retórica son los pasos que tú haces para elaborar tu discurso, en otras palabras, para elaborar tu argumento. El inventio es el primer momento de la retórica y lo que hace esto es encontrar los argumentos, ¿no es cierto? Y se considera como esa actividad central que prepara estas ideas, o sea, estas ideas que van a ser expuestas en la organización del argumento. Por su parte, la dispositio es la organización del argumento por etapas, ¿no es cierto? Es decir, si tú consigues ya un cúmulo de argumentos en la inventio, en la dispositio, lo que tú comienzas a hacer es organizar en relación a las cuestiones relevantes, ¿no es cierto?
argumento principal, argumento secundario principal, argumento secundario terciario, entre otras cosas, un orden, ¿no es cierto? El elocutio, por su parte, es ya la presentación de este argumento, pero es esa presentación en donde la estructura lingüística del mismo se adorna con elocuencia, elegancia, ¿no es cierto? Y se refiere específicamente a cuestiones ornamentales. Y si te das cuenta, este elocutio es la oratoria. O sea, si ven, es una partecita de todo el proceso retórico de argumentación, la oratoria. La memoria, en cambio, hace una relación a las técnicas, ¿no es cierto? Sean técnicas de memorización, técnicas memotécnicas, ¿no es cierto? O cuestiones que tú utilizas para recordar. Podríamos esto traducirle a algo actual ahora, ¿no es cierto? Hay personas que sin diapositivas no pueden exponer. Hay personas que sin anotar en un cuaderno no pueden exponer. Yo soy una de ellas, por ejemplo, ¿sí? Para yo exponer o dar clases, cuando doy clases en la universidad o cuando me invitan a una conferencia, yo tengo que por lo menos escribir algo así, ¿no es cierto? Porque si no, se me hace un poco complicado. Hay otras personas que necesitan sí o sí diapositivas y sin diapositivas no pueden. Eso sería la memoria, ¿no es cierto? Y el último elemento que vendría a ser el acto. ¿Qué es el actio? Una cuestión que tiene que ver con el acto de emitir el argumento, ya en el espacio, es decir, en la audiencia, y que tiene que ver específicamente con control de la voz, del cuerpo, un manejo del escenario, a palabras de Perelman, un manejo del auditorio, o sea, reconocer cuál es el auditorio. Y aquí yo les hago una cuestión que es interesante, ¿no? Esto pasa mucho, chicos, colegas, pasa mucho en el derecho, en el realismo norteamericano, en el sistema realista norteamericano. Ustedes han visto, ustedes saben que en Estados Unidos no es un sistema continental como el de nosotros, sino que es un sistema en donde la decisión no la toma el juez, sino la toma un jurado, ¿no es cierto? Y este jurado es un jurado, son ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Ese es su sistema. ¿Qué es lo que no se dice de esto? ¿No es cierto? Es que uno de los sistemas más injustos, ¿no es cierto? Y desiguales del mundo es el sistema norteamericano, porque todo el aparataje de defensa de ese sistema está planteado para esto, para el abogado, para la argumentación del abogado desde un punto de vista retórico por sí solo, ¿verdad? Y puedes tú persuadir como no tienes idea y pasa muchas cosas. No sé si ustedes han visto esta serie, la de Better Call Saul, que está en Netflix, que es una serie subsecuente de Breaking Bad, que es la historia de un abogado que era abogado de las mafias. Les recomiendo que vean las dos, vean Breaking Bad y vean Better Call Saul. Son excelentes series, pero me fijo sobre todo en la última, ¿no? Para no hacerles largo el asunto, este abogado que terminó siendo abogado de un narcotraficante, le cogen al final le cogen, y cuando le cogen, él tiene la entrevista con fiscal, con las víctimas, y el fiscal le dice, te vas a poder ir en la cárcel, tú te vas a ir casi, casi, entre cuentas y todo, unos 90, unos 100 años vas a ir a cumplir de cárcel, ¿no? Y él comienza a hablar en ese rato, ¿no? Él comienza a hablar y dice, bueno, es que fíjate, a mí me obligaron. A mí el narcotraficante me obligó a que yo haga esto, me amenazó, amenazó a mi familia, amenazó a mi novia y se pone a llorar. Y después de eso, de lo que él estaba llorando, de un rato al otro para el llanto y se para, ¿no? Y dice, y se seca, ¿no? Las lágrimas, todo, y dice, a ver, dice, en este momento, si a alguien de ustedes yo les pude introducir un mínimo de duda de mi historia o mi historia les llegó a conmover un poquito, ustedes que conocen el derecho, imagínense lo que yo puedo hacer con el jurado. Así que si ustedes se quieren arriesgar a que yo vaya a un jurado, mejor ahora negociemos y establezcamos algo. Entonces se dan cuenta, eso es justamente tratar de utilizar este tipo de argumentos, la argumentación retórica en estas cuestiones. Y bueno, si lo vemos así, ¿no es cierto? La retórica por sí sola, ¿no es cierto? La retórica por sí sola sí podría dar cabida a que existan muchas argucias dentro de su utilización y es por eso que siempre se la limitó, es por eso, por ejemplo, que Platón siempre dijo, no, o sea, es peligrosa. ¿Por qué? Porque la retórica es como ese hermanito chiquito que cuando tú entras a la juguetería comienza a correr y a corretear y a querer coger todos los juguetes que encuentran ahí, ¿verdad? Pero para eso, ¿no es cierto?
la retórica tiene un hermano mayor, y ese hermano mayor es la dialéctica, ¿ya? ¿Qué es en cambio la dialéctica? La dialéctica es un debate, una contraposición de ideas, ¿no es cierto? Pero de manera ordenada. Mientras en la retórica tú vas, trum, 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 y organizas y haces esto, la retórica, la dialéctica viene y dice, bueno, no, organicémonos, aquí vamos a debatir y vamos a realizar un debate racionalmente. Y de hecho la dialéctica o el término dialéctica ha sido un término que ha perdurado por el tiempo. Tú te encuentras dialécticas de todo tipo. Tienes la dialéctica de Kant, tienes la dialéctica marxista, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Dialéctica marxista y tienes, por ejemplo, la que es interesante y la que se usa casi, casi como de fondo para esta idea de argumentación pragmática, la dialéctica de Schopenhauer, ¿ya? Schopenhauer te decía, o crea su famosa dialéctica arística, que es una base de la dialéctica aristotélica, y te dice, no, esto te sirve para estructurar argumentos, para organizar la discusión, y cuando organizas la discusión, lo que tú haces o lo que generas al final de este resultado es, en realidad, has llegado, qué sé yo, a la justicia o a determinar una verdad o simplemente a demostrar o justificar algo. Y esta idea es la base de la teoría de la argumentación de Robert Alexis. Robert Alexis usa este esquema de dialéctica, ojo, este esquema de dialéctica y dice lo que nosotros hacemos con esto es organizar la discusión, el debate, y después de organizar este debate, lo que vamos a hacer directamente es entender que lo que se consiguió al final es lo que nosotros estábamos buscando. Lo cual, como les dije el día de ayer, un poco medio, así de refrendón, es un ideario. Es un ideario, ¿por qué? Porque si tú quieres esta idea que sería demasiadamente altruista, pasarle al auditorio judicial o al proceso judicial, es complicado. Dime tú, nosotros podemos ser lo suficientemente probos y todo, pero todos los abogados somos probos. Todos los abogados no usamos por ahí alguna argucia retórica para beneficiar a nuestro cliente. Lo hacemos, lo hacemos. Ojo con lo que les decía ayer, ¿no? Una cosa es entrar en actos de corrupción y otra cosa es defender con los elementos que te da el derecho. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero si nos ponemos en el segundo, todo mundo hemos usado algún tipo de argucia, o quizás nuestro cliente de facto no tiene la razón, y de hecho no tiene por qué tener la razón, pero somos nosotros los que le defendemos, somos nosotros los que organizamos la defensa y construimos También, está fuera de ese mapa, el argumento. ¿Me entienden? Entonces, o sea, justamente por estas cuestiones de organización y complejidad de la organización de nuestros argumentos, es necesario tener en cuenta esta cuestión y esta idea de argumentación pragmática ligada, ojo con esto, colegas y muchachos, a la idea de argumentación del abogado. Argumentación de construcción del abogado. No se olviden de estas cuestiones. Y yo, bueno, aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿sí? Me gustaría mucho que alguien se anime en experiencias personales. Les pregunto yo a ustedes, ¿en algún punto ustedes han utilizado la retórica persuasiva únicamente como medio argumentativo, sí o no? Les pregunto o escojo, ¿no? Llega, yo lo contesto, sí, yo lo he hecho. Lo he hecho porque en algunas ocasiones no he tenido más. Y aquí les doy un dato general, en retórica de manera general. ¿Qué te dice la retórica? La retórica te dice, cuando tú tienes buenos argumentos, tú buscas convencer al juez. Cuando tus argumentos son así medianamente, así someros, lo que tú buscas es seducir al juez. Perdón, persuadir al juez. Buscas persuadir. Y cuando de facto no tienes argumentos, o sea, no hay nada que puedas hacer, lo que tú buscas es seducir. Pero ojo, no es una seducción carnal, por así decirlo, sino es una seducción específicamente relacionada al acto lingüístico del habla. ¿Sí? Seducir con palabras, ojo con eso, ya no se confunda. Entonces, entienden, ¿no es cierto? O sea, que esas son las funcionalidades. Y les vuelvo a preguntar, ¿alguna vez ustedes han ocupado únicamente un esquema persuasivo para argumentar? ¿Quién se anima a contestar? A ver. El que se anima a contestar le damos un premio el día de hoy. Sobre todo los abogados o los que ya han litigado. O somos todos, ¿no es?
extremadamente éticos en esta cuestión. Vamos a ver, alguien. Yo creo que voy a escoger. Por ahí creo que veo a alguien que ha puesto, veo un doctor, veo un abogado. A ver, abogado Simpson Pozo. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Está por ahí? Abogado Pozo está. Buenas noches. ¿Cómo está, abogado Simpson? Buenas noches, un gusto saludarle. Gusto igual, buenas noches. A ver, abogado, de entrada, ¿ha usado usted alguna vez de argumentos persuasivos? Yo entendería que la base del trabajo es los argumentos persuasivos. Ya, muy El bien, objetivo es persuadir. muy bien, ya ve. Perfecto. A ver, vamos por ahí con otro. Hay un doctor ahí. A ver, un doctor. Luis Traves, ¿cómo está? ¿Está por ahí, doctor? Doctor Traves, ¿sí está por ahí? Bueno, ya se debe conectar. Bueno, ¿se fijan lo que les estoy diciendo? Por ejemplo, el abogado Pozo dice de manera general, básicamente nuestra tarea es persuadir, ¿no es cierto? Y ahí entra la discusión de lo que estamos justamente ahora en este momento discutiendo, ¿verdad? Ya tenemos arraigado eso de que nosotros argumentamos persuasivamente y sí, sí, o sea, no tenemos que negar eso, sí. Pero, ojo con esto, el control que realiza la dialéctica en este tipo de argumentación pragmática es inyectar un sentido de racionalidad, ¿verdad? A la elaboración y estructuración de nuestros argumentos. Y si queremos ser un poco más enfáticos en esto, un sentido relacionado a un código deóntico. Ojo con esto, ¿sí? A un código deóntico del abogado de nuestra actividad. Lo que yo les quiero decir con esto, ¿sí? Es que el sistema del, o sea, y fíjense con esto, o sea, aquí les hago un paréntesis. Mucho del desprestigio entre los mismos filósofos del derecho para el proceso argumentativo del abogado es esto, en que nuestro proceso argumentativo es susceptible de qué? De entrar únicamente en argucias o en sentidos persuasivos, ¿verdad? Eso es todo. Por eso es que no nos paran bola. Por eso es que al abogado o el proceso argumentativo del abogado es como el mismo Manuel Atienza es mi amigo, mi profesor. Lo toma y lo dice, sí, o sea, sí argumentan, pero a la final, la idea, ¿no? Del profesor y de algunos otros, pero a la final, el que hace el filtro de racionalidad es el juez, dice. Pero ¿qué pasa si el juez no hace el filtro de racionalidad? Nuevamente estamos en esa idea de un mundo ideal o de un sistema ideal en donde el proceso desde un punto de vista alexiano dialéctico tendría que funcionar con flores y rosas y eso no pasa, porque el sistema jurídico, el derecho en términos generales es o representa en esencia una interacción social muy, muy, muy compleja. Y el éxito de todo esto, chicos y abogados y colegas, el éxito de todo esto es que cuando nosotros argumentemos, tengamos en cuenta que nos sirven las tres concepciones, pero el momento de utilizar la concepción pragmática de la argumentación, es decir, esta argumentación expositiva de retórica y dialéctica, lo hagamos siempre teniendo en cuenta que en el trasfondo tenemos un componente moral y deóntico para la elaboración de nuestros argumentos, en base a lo que nosotros tenemos. Y ojo, ¿sí? Si se dice, por ejemplo, me ayuda, está este famoso principio que los jueces le saben tener en la punta de la lengua, el nova curia nova me parece que es, si es que no me equivoco, el que dice que el juez conoce el derecho, ¿no? Y si el juez conoce el derecho, el juez también debería conocer de estas cuestiones, porque es el juez justamente el que tiene que reconocer, ¿verdad? Ahora, en nuestro sistema, de aquí les digo, por ejemplo, no sé si aquí hay abogados que se dedican a la mediación o a los métodos alternativos de solución de conflictos. Ahí, en cambio, el proceso argumentativo es mucho más complejo. Ahí no hay juez, ahí no hay un tercero que te termina decidiendo, ahí hay una construcción de una decisión o de la solución de un conflicto. ¿Qué pasa si tú generas la elaboración de tus argumentos en los métodos alternativos de solución de conflictos de una manera persuasiva en extremo?
Es probable que cometas una injusticia. No hay que alejarse de ese sentido, ¿no es cierto? El abogado no puede alejarse de ese sentido y mucha, como les decía, de las críticas tenemos es porque nosotros mismos nos hemos alejado del sentido de racionalidad y desde el sentido de óntico que nosotros tenemos, ¿verdad? Obvio que nosotros nos debemos en términos generales a nuestra profesión, a nuestro cliente, pero también nos debemos a valores deónticos que están conectadas o conectados a la profesión. ¿Qué se busca con esto? Se busca perfeccionar el proceso profesional del abogado, perfeccionar su proceso y su modelo argumentativo, ¿no es cierto? Y se busca también perfeccionar que la idea de esta construcción que hemos, o sea, generado socialmente y dentro del mundo del derecho de la actividad del abogado, vaya saliendo de ese buque o de ese hueco en el que quizás nosotros mismos nos metimos con ayuda también de malinterpretaciones dentro de nuestra actividad. Y dicho sea de paso, aquí entramos, por ejemplo, a esta cuestión de la idea de la función social que cumple el abogado, ¿ya? La función que nosotros cumplimos es una función que va mucho más allá de la defensa de un derecho. Nosotros protegemos, sí, en efecto, derecho, pero también protegemos, cambiamos y ayudamos al cambio de condiciones de las personas que están involucradas en un problema jurídico. Yo conozco, por ejemplo, aunque quizás no se conecte mucho con el tema que estamos hablando, pero les cuento, esto es una experiencia principal. En algún momento me buscaron para un procedimiento, no voy a decir ni dónde ni cómo, pero recuerdo que yo había dicho que por ese procedimiento mis honorarios eran de $11,000, ¿no? Te decía, bueno, $11,000 son mis honorarios profesionales, todo me dijeron muy caro, ¿sí? Bueno, en realidad no hice más. La vida y la experiencia me han enseñado a que a veces hay que ser medio exquisito en el asunto de escoger clientes, de eso les doy como experiencia personal. Y bueno, después de unos 6 meses, ¿sí? La misma persona regresa y me regresa a comentar que un abogado X le había dicho que le dé $30,000 y que dentro de esos $30,000 estaba pagado. Jueces, amanuenses, secretarios, o sea, de todo un poco. Y él le dio los $30,000, porque a mí, ojo, me olvidaba de este dato. A mí cuando me querían contratar, me dijeron, pero los $11,000 me aseguran el éxito del proceso. Le dije, no. O sea, lo que le asegura es una buena defensa, una defensa en derecho, una defensa bien elaborada, bien argumentada, que es mi trabajo. En cambio, con el otro abogado le dice $30,000 en donde se incluye todo el paquete de jueces y todo, y resulta que el abogado coge la plata y se va. Y resulta que nunca pagó al juez y resulta que le sentenciaron y me vienen a buscar a mí cuando ya tuvieron la sentencia de primera instancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos datos que aunque parezcan insignificantes, pasan mucho y muchos colegas caemos en esta cuestión, ¿no es cierto? Del facilismo y todo. Claro que esto se suma a la conectividad y a la realidad del compendio del sistema, ¿no? Hay jueces que se prestan, hay, bueno, muchas cosas. Estaríamos hablando de una construcción o de un cambio de la idea general de nuestro sistema que hasta cierto punto está un poco complicado, pero considero que podemos hasta cierto punto ir cambiando esta situación, ¿no es cierto? Si lo hacemos, como les dije, desde una parte muy central, o sea, desde una parte muy fundamental, que es ir cambiando nosotros mismos, o sea, desde una parte interior. Y yo les vuelvo a preguntar a ustedes, y les vuelvo a decir, y esto es lo que tenemos que analizar, pero así, o sea, a medida. ¿Cuál es la importancia y el rol que nuestros argumentos cumplen en el proceso judicial? ¿Cuál es el rol que nosotros cumplimos en el argumento, como es en el proceso judicial? Y tenemos que ver también que si después de todo lo que hemos explicado del día de ayer, el día de hoy, y dentro de las grandes conclusiones que podríamos nosotros sacar, es que nuestros argumentos son la base del proceso. Los argumentos de nosotros los abogados se convierten en la parte sustancial del proceso judicial, en la parte más importante y la exposición de teorías, de casos y de argumentos fundamentales. Y si es que ese es el caso, que lo es, ¿no es cierto? Nosotros debemos empeñarnos en realizarlo de mejor manera.
Debemos de empeñarnos en poder entender estas cuestiones. Y ahora, preguntas, observaciones, alguna acotación que quieran hacer colegas en este momento. ¿Estamos bien? Si no, pasamos ya casi casi a los últimos temas. Algo que quizás no se les haya quedado claro, algo que necesiten que les explique un poquito más, con mucho gusto. Pueden prender el micrófono. A ver, Anderson Tilín me escribe, los argumentos de nosotros serían las pruebas para la defensa de nuestros clientes. Sí, más bien le agradezco que escribe esto. Me estoy olvidando de una parte fundamental que me había comprometido justamente en hablarles del día de hoy, que era el asunto de la argumentación de los hechos o lo que conocemos ahora como razonamiento probatorio. Sí, en efecto, mi estimado Anderson, las pruebas, ¿no es cierto?, cumplen un rol fundamental en la estructuración de nuestros argumentos. ¿Sí? Las pruebas o los hechos, como se los conoce, se cumple o cumplen una función específica, que es hacer llegar a la verdad, ¿no es cierto? Y aquí les hablaré, por ejemplo, igual a breves rasgos, de que existen varias corrientes para entender el asunto de la importancia de la prueba. Por un lado tenemos la corriente que contempla la prueba desde una idea persuasiva, o sea, la prueba persuasiva, y tenemos otra corriente que habla en cambio de la racionalidad del estándar de prueba, ¿ya? O sea, unos te dicen que la prueba puede ser utilizada para que se pueda persuadir al juzgador del cometimiento de o no de determinado hecho, mientras que otros te hablan específicamente de que la prueba es la única que hace llegar a la verdad, racionalmente hablando, ¿no es cierto?, en el proceso judicial. Y aquí entramos en una discusión enorme. Yo les recomiendo, hay un artículo de Raimundo Gama, es un gran amigo, es mexicano. Él escribe un artículo que dice, En busca del dorado, ¿sí? Un análisis dentro del asunto de los estándares de prueba y la prueba persuasiva. O sea, hace una coteja de esto. Les recomiendo leer mucho esto. Pero ahora, para no meterme mucho en este tema y para que más o menos le quede claro esto, querido Anderson, la demostración de los hechos en el proceso judicial cumple un rol fundamental, ¿no es cierto? Cuando usted decide como juez que A o B cosa pasó, lo hace porque está convencido de que ese hecho pasó, ¿no es cierto? Y aquí comienza un análisis en relación al asunto de objetos, de hechos y bueno, y todas las cuestiones que tienen que ver específicamente con sentidos cognoscitivistas y escépticos de esos hechos o de las pruebas. Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente, para que más o menos me entienda. La pistola por sí sola no es un hecho, ¿no es cierto? O sea, no se puede constituir en una prueba. La pistola se convierte en prueba cuando una persona viene y aprieta el gatillo y el producto de apretar ese gatillo hiere o mata a otra persona, ¿verdad? Eso es un conjunto de objetos. O sea, los objetos por sí solos no son hechos. Los actos que se cometen alrededor de esos objetos son los que se terminan convirtiendo en hechos que se utilizan en el sistema judicial. Y aquí, por ejemplo, se establece mucho la idea de que la prueba es el único mecanismo para llegar a la veracidad del proceso y se han roto o se han ido rompiendo a medida que avanzan los años conceptos, por ejemplo, caducos, como les digo yo, de la duda razonable o conceptos de el asunto este de la íntima convicción del juez, porque ahora estamos hablando de lo que se conoce como verdad por correspondencia, ¿no es cierto? Verdad por correspondencia que te hablaría de un asunto racional de la prueba. Y la pregunta grande que yo les hago a todos, les he dicho a mis alumnos, les he establecido a mis alumnos, es la siguiente. La prueba es o debe ser bajo un estándar racional de verdad por correspondencia, o la prueba es única y exclusivamente contenida en un sentido persuasivo de la misma. Yo hace algún tiempo sostenía el sentido persuasivo, últimamente me lo pienso,
eh, pero tendríamos que analizar bien. Yo recomiendo mucho a las personas que están interesadas en estas cuestiones de prueba, lean a Jordi Nieva Fenol, a Jordi Ferrer, a Carmen Vázquez. Los dos últimos son los coordinadores de la maestría de razonamiento jurídico de la Universidad de Girona, que es excelente, es un programa excelente. Si tienen la oportunidad, intenten cursarlo. Y también recomendaría que lean a González Lagier. Él es en cambio de la Universidad de Alicante, de la universidad donde yo estudié. Él habla de la argumentación de los hechos, ¿no? Y te habla desde el sentido de que la prueba tiene que ser analizada en su conjunto, ¿no es cierto? O sea, en relación a muchas otras cuestiones. Por ahí tengo algunos escritos de él, también les podría ayudar, pero es importante llegar a determinar la importancia de la prueba. En el país ya se está dando, ojo con esto. Tenemos la sentencia, déjenme les confirmo solo el número de la sentencia. Ah, a ver, me imagino que muchos le deben conocer porque esta sentencia es casi fundamental para el ejercicio del derecho actualmente en el Ecuador. ¿Sí? Si no conoces esta sentencia, no estás en nada. Diría, ven la transmisión que hago aquí, ¿sí? Me confirman si ven, por favor. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Es de esta sentencia. La sentencia 1158-17P/2021 de la Corte Constitucional, que tuvo como juez ponente al doctor Ali Lozada Prado, el actual presidente de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? La sentencia bota al tacho de basura el famoso test de motivación que había antes. ¿Se acuerdan que decían, no? Para que una resolución o sentencia se encuentren, ¿cómo es? Se entienda motivada, tiene que ser lógica, comprensible y razonable, me parece que eran los tres elementos, ¿verdad? Y casi eso se convirtió como un parámetro. Cumple racionalidad, cumple comprensibilidad, cumple lógica, entonces motivada, pero no pasada. Solo quiero que se fijen en esto, en lo de acá, lo que les voy a leer en este momento, en este punto de acá, que es uno, es casi como el ente rector de lo que estaríamos hablando aquí. Fíjense, es el punto 61 de esta sentencia, que dice, en suma, el criterio rector para examinar un cargo de vulneración de la garantía de la motivación establece que una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa, es decir, integrada por estos dos elementos. Uno, una fundamentación normativa suficiente y dos, una fundamentación fáctica suficiente. ¿Qué quiere decir esto? 61.1, que la fundamentación normativa debe contener la enunciación y justificación suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión, así como la justificación suficiente de su aplicación a los hechos del caso. Si ustedes han visto las resoluciones, sobre todo las resoluciones en sede administrativa, ¿qué es lo que hacen? El artículo tal, y hacen una copia de los artículos, o sea, de manera general, eso no se hace. Esta sentencia te dice que eso no es motivar. Pero lo que nos interesa es esta, 61.2, que la fundamentación fáctica, o sea, la fundamentación de las pruebas o de los hechos, debe contener una justificación suficiente de los hechos dados por probados en el caso. Como lo ha señalado la Corte, la motivación no se agota con la mera enunciación de los antecedentes del hecho, es decir, los hechos probados, sino que, por el contrario, los jueces no motivan su sentencia si no se analizan las pruebas. En la misma dirección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la motivación sobre los hechos no puede consistir en la mera descripción de las actividades o diligencias probatorias realizadas, sino que debe exponer el acervo probatorio aportado en los autos, mostrando que el conjunto de pruebas ha sido analizado y permite conocer cuáles son los hechos. ¿Se da cuenta? O sea, se dan cuenta de la importancia que tiene en términos generales la prueba actualmente en el Ecuador. Y si nosotros nos ponemos a hablar de que tenemos que argumentar como abogados detenidamente, lo que sí tenemos que hacer ahora con la prueba es tomarla en serio. ¿Qué pasaba con el estudio de la prueba, señores? Que la prueba se la entendía como una parte accesoria del derecho procesal, simplemente, ¿no es cierto?
Por aquí en Latinoamérica, más o menos se tenía la idea, creo que en los textos de Endis de Chandía, si no me equivoco es colombiano, medio medio se hablaba de prueba. Pero en el contexto general iberoamericano, es a raíz, por ejemplo, de escritos de Michel Tarufo, ¿sí? Y de otros casi de la época, en los que se comenzó a estudiar la prueba de manera general y completa. Y es verdad, ¿cómo argumentas sin pruebas? ¿O cómo utilizas las pruebas, irracionalmente o persuasivamente? O sea, entre muchas otras cosas, es interesantísimo este tema de las pruebas. De hecho, estábamos pensando, ojalá podamos sacar un curso intensivo de argumentación de los hechos, de razonamiento probatorio, para ir analizando el contenido. ¿Y a qué vuelvo nuevamente con esto? Que así como el estudio de la argumentación, que como les dije es un estudio o tiene una fuerte base filosófica, la prueba también. El estudio de la prueba actual tiene una carga filosófica importante y grandísima, claro, y hay que tenerlo en cuenta. A ver, Lauro Vinicio Pogo escribió. A ver, doctor, ¿cuál en su criterio en relación al estándar de prueba que tenemos referente al más allá de todo duda razonable? Considero que estamos deficientes en el estándar de versión de la prueba. Sabe que sí, en efecto, si usted igual habla con los jueces, la mayoría de los jueces tienen la punta de la lengua, más allá de toda duda razonable o de la duda razonable, ¿verdad? Para mí, ese criterio de valoración de las pruebas, sobre todo en materia penal, es el pilar fundamental para que se cometan muchas ilegalidades. Porque la valoración de duda razonable se puede dar, ¿no es cierto?, en diferentes contextos o en diferentes cuestiones. Pero lo malo en el país es que todos los jueces hacen eso. Cuando se entiende que no debería existir duda el momento en que tú sentencias de violación o sentencias de abuso sexual a una persona. Y este asunto de el más allá de toda duda razonable se aplica mucho en los temas de delito de abuso sexual, que como ustedes saben, son delitos que son complicadísimos de probar, son demasiadamente complicados de probar y que, y no lo digo yo, en un estudio de Human Rights a nivel americano, se determinó que en América Latina, de 100 sentenciados por abuso sexual, 14 son inocentes, perdón, 40 son inocentes. Entonces, estamos hablando de un 40% de sentencias injustas. Y este estándar del más allá de toda duda razonable, lo único que hace es desmembrar las pruebas y quedarse con la prueba que le genere más confianza, cuando en realidad el estándar de análisis de prueba tendría que ser o bien individual o bien en conjunto, sea como te diga Girona o Alicante en cualquiera de los dos, pero no más allá de toda duda razonable, porque la prueba no te puede, sobre todo al juzgador, generar una duda razonable. No puede, no debe. Entonces, eso. Pero como les insisto, estos son temas que tranquilamente podemos hablar y irnos de largo hablando un montón de estas cuestiones y ojalá en otra oportunidad podamos ingresar a esto. Tengo muy buenos amigos que manejan este tema a la perfección y pues bueno, sería interesante quizás entre esta idea que vamos armando los seminarios gratuitos, de aquí a unos 15 30 días, armar algo referente a esto como que para ir sentando bases generales de esto. ¿Verdad? Y bueno, como que para ir terminando ya lo que es esta charla, voy a entrar a dos temas que son en realidad un poco importantes, ¿ya? El primero es relacionado al de la función social del abogado. Recuerden que el tema central de este seminario ha sido la argumentación jurídica del abogado, ¿no es cierto? El abogado como argumente, bueno, creo que hemos establecido la importancia, hemos establecido medio a medio cuáles serían los mecanismos para argumentar, de qué nos podemos valer, para qué, cómo y bueno, todas esas cuestiones. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿cuál es la función social que cumple el abogado? ¿Qué función social cumplimos nosotros? Y aquí podríamos también hablar muchas cosas, podríamos hablar, por ejemplo, desde la sociología del derecho, un poco citando a Buenaventura dos Santos, un autor portugués, se establece, por ejemplo, que sociológicamente la actividad del abogado es una actividad básicamente de defensa, ¿no es cierto? Pero también básicamente de defensa en derecho, pero también básicamente es una actividad que tiene mucha incidencia en todo el asunto de la vida
o sea, en todos los asuntos sociales de la vida. Y es fácil reconocer. A ver, ustedes están actualizados en el tema este de elecciones, ¿no es cierto? Ya. Si vieron, por ejemplo, que en reemplazo en reemplazo del asambleísta, perdón, en reemplazo del candidato presidencial Villavicencio, a quien pues, lamentablemente hace algunos días le asesinaron, está el amigo de él, el periodista Zurita, ¿no? Se me va el nombre, creo que es Cristian Zurita se llama él, ¿no es cierto? Ya. Eh, a ver, eh, el día de ayer impugnan la candidatura de Zurita. Impugnan por una regla que está contenida en los códigos y todo lo demás. Y comienzan, bueno, hay un grupo que dice, bueno, por la coyuntura y el proceso y lo que ha sucedido y el lamentable asesinato y estas cuestiones, no deberían impugnarle. Pero hay otros, en cambio, que dicen, no, si la ley dice que se deben cumplir varios parámetros para ser candidato presidencial, entonces tiene que cumplirse. Aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Esta discusión que termina siendo en realidad o que podría llegar a ser una discusión o se podría entender como una discusión política al 100%, termina siendo en el fondo una discusión de derecho, porque estamos hablando aquí del positivismo o ultranza, de que se hace lo que dice la ley, o la ley es la boca, o la ley es la ley y la ley se debe respetar, o tomamos un sentido, por ejemplo, qué sé yo, naturalista y decimos no, o sea, que hay una salvedad que está en el fondo, que tiene ciertos contenidos morales que tienen que ser sobrellevados o sobreseídos. ¿Se entiende? Discusión. Cuando pasó esto, por ejemplo, del juicio político a Guillermo Lasso antes de que se decretara la muerte cruzada, había un desfile de abogados por todos los medios de comunicación, por los canales de YouTube, plataformas digitales. ¿Y qué hacían los abogados? Dar su criterio jurídico. ¿Se prueba o no se prueba los elementos para sancionar a Guillermo Lasso y llevarlo a juicio político? ¿Cuál es el manejo de la prueba? Otros venían y decían, no hay prueba, no hay como tal prueba, no puede existir prueba. Bueno, un montón de cuestiones. A lo que voy en el tema central es que la función social del abogado actualmente es una función que está ligada al desarrollo neto de la sociedad. Todo pasa por lo jurídico, todo, absolutamente todo. Y ha invadido incluso un ámbito que hasta que hasta no mucho tiempo era casi independiente, que era la política. Ahora la política está invadida de lo jurídico. De hecho, se creó un término que es el famoso lawfare, que es, no sé si lo pronuncié bien, pero es la persecución política a través del sistema judicial. Entonces, el abogado, el rol del abogado, la función social del abogado, se determina incluso en esta cuestión expresamente determinante, ojo con esto, de la relación de convivencia, ¿no es cierto? No por gusto, Kelsen, aunque yo no soy kelseniano, no sé si se ha notado eso durante toda la charla de ayer y hoy, no soy kelseniano, yo no soy positivista, pero Kelsen decía, el derecho es el conjunto de normas coercitivas que regulan el comportamiento en sociedad. Y de hecho, el pospositivismo, que es una de las corrientes a las que yo soy adherente de esa corriente, el constitucionalismo o el pospositivismo, como lo quiera llamar, dice, bueno, hasta cierto punto sí, pero hay ciertas cuestiones de elementos morales que se conectan a eso. Bueno, son cosas de accesorias, más o menos lo que digo. O sea, pero a lo que voy es que la ley o las leyes o las normas forman parte central de una sociedad. Y al formar parte central de una sociedad, quienes son los famosos intérpretes o conocedores de esas normas o de esas leyes somos nosotros los abogados. Y así está pasando a nivel general. Es el caso del país. Los abogados cumplen una función, sea de interpretación, sea de criterio jurídico, que demarca el devenir político y social de lo que el Ecuador está viviendo. Y esto no pasa solo aquí en el Ecuador, pasa mucho en otros países. Ejemplo, eh, eh, a ver, un ejemplo clarito es Perú.
el juicio que le siguieron para botarle de funciones a, al presidente Castillo. Muchas cosas. A ver, Anderson dice, la función del abogado es asesorar en asuntos legales y representar a los clientes en la defensa de sus derechos. Sí, sería una función primaria. Pero ¿qué pasa con la función con el resto de las otras ciencias sociales? ¿Qué pasa? Que en la construcción del derecho, en la idea kelseniana de construcción de derecho, se buscó alejar al derecho de las ciencias sociales y crear una ciencia pura del derecho, ¿no es cierto? Una ciencia exacta o un sentido de cientificidad del derecho, lo cual terminó abocando a lo que vimos después, o sea, lo que les expliqué el día de ayer. Pero resulta que el derecho tiene más conectividad con ciencias sociales como la política, como la sociología, como la psicología, ¿no es cierto?, que cualquier otra ciencia exacta. Y esa incidencia que tiene el rol del derecho y por ende del abogado en cuestiones del rol social, demarca mucho las condiciones generales de, obviamente, nuestra profesión. Y sería más o menos por ahí el asunto. No sé si tienen alguna pregunta adicional, chicos, chicas, colegas. O estamos muy bien. A ver, ahora voy a. Y para ir terminando este tema, me permitiré compartir esto. Pero, a ver, voy a ver si es que se puede presentar. ¿Me confirman si se pudo presentar? Sí se ve, ¿no? Sí. A ver, por último, para que se vaya un poquito entendiendo esto, ¿ya? El día de ayer les pasé un texto de un artículo que yo escribí. Y este debe el texto justamente a esto, la filosofía del derecho en la actividad de jurista práctico. ¿Qué debemos ver? Nuestro rol es fundamental, pero nuestro rol tiene que irse mejorando, obviamente, conforme nos vayamos pegando a temas un poco relacionados a la filosofía del derecho. Voy a referirme única y exclusivamente a esta partecita de aquí. En otro momento o en otra ocasión hablaremos de todo lo demás, pero me voy a referir en esto. ¿Qué ha pasado? Que la actividad del jurista práctico, entiéndase, jurista práctico como abogados, abogados de un ejercicio, defensores, fiscales, incluso los jueces, se ha entendido siempre como una actividad práctica, como una actividad en donde la práctica hace al abogado. O sea, de hecho, ustedes deben de haber conocido cuando te dicen a ti que el derecho se aprende en los juzgados, ¿no es cierto? O sea, esa frase que es igual muy arraigada en el contexto jurídico, no solo nacional, sino latinoamericano, creería yo, te dice que el abogado se hace con la práctica, lo cual tiene cierto grado de razón, pero ojo, ¿qué tipo de ejercicio o qué tipo de práctica quieres tú realizar? ¿Y qué sucede? Que la filosofía del derecho en términos generales ha estado totalmente desconectada de la actividad práctica del derecho, lo que ha permitido todas esas series de problemas de las cuales hemos ido mencionando desde el día de ayer, por ejemplo, en la actividad del abogado, en la actividad argumentativa del abogado. Y yo pude distinguir, ¿no es cierto?, 5 problemas, que son estos de acá, estos 5 problemas que nos indican por qué podríamos entender a términos generales la filosofía del derecho está desconectada de la actividad práctica de los abogados. Primero, y como primer punto, la estructura de los textos jurídicos que hablan de filosofía del derecho, ¿sí? Son en su gran mayoría, por no decirlos todos, poco entendibles, ¿no es cierto? O sea, o de facto, su lectura es pesadísima. A mí me pasó, por ejemplo, cuando leí el libro de Teoría de la Argumentación Jurídica de Robert Alexis, tuve que leerlo 3 veces para un medianamente ir entendiendo algo, y ni aún así lo entendí. Lo terminé de entender cuando me fui a seguir mi maestría de Argumentación Jurídica en Alicante, cuando el mismo Robert Alexis me explicó ciertas cosas del libro de él. O sea, ¿se entiende? A veces la filosofía del derecho tiende a complicar mucho el entendimiento de sus saberes y hay una cuestión que hay que tener en serio y eso los mismos filósofos del derecho lo dicen, ¿no? Han estado acostumbrados ellos a realizar una actividad para ellos, o sea, una actividad que está desembocada única y específicamente
al contexto de los filósofos del derecho, desconectados obviamente de la parte práctica, ¿verdad? Otro de los problemas es que esta falta de desconexión, ¿no es cierto?, ha creado la idea de que todo esto puede ser suplido con cuestiones meramente accesorias. Es lo que les decía a ustedes. eh, Modelos de demandas, técnicas de litigación, o a veces dicen las mejores técnicas de argumentar, cuando se quedan, por ejemplo, solo en oratoria, en retórica, como les decía, ¿verdad? No se suple de manera general el entendimiento. El tercero es que existe un apego desmedido de todos los involucrados en el mundo del derecho a entender que este, o sea, el derecho, es un conjunto de normas autoritativas reguladoras de las sociedades, lo cual no es así. Cumple sí una función, pero todo eso no es el derecho. ¿Qué pasa con el derecho visto desde el punto de vista político? ¿Qué pasa con el derecho visto desde el punto de vista sociológico o psicológico, si es que lo quieres plantear? Dista mucho de esta cuestión del conjunto de normas autoritativas, ¿verdad? Y eso ha creado, por ejemplo, la idea de que el derecho es única y exclusivamente normas, leyes. Muchos de ustedes como abogados me podrán decir ahora, "Pues sí, nos manejamos con leyes. Pero ¿qué pasa dentro de los contextos que están alrededor del derecho? Ejemplo clarito de esto son las famosas acciones de protección. Las acciones de protección, que es una garantía jurisdiccional que forma parte de la justicia constitucional del país, es en muchas veces procesos que nosotros iniciamos no necesariamente desde un compendio de normas autoritativas, sino de una interpretación de violación de derechos fundamentales y que a veces o muchas veces puede ser amplísimo, entre otras cuestiones. Cuarto, se ha dejado de lado la idea de una construcción sistematizada del derecho apegada a los saberes del jurista práctico. La filosofía del derecho ha creado esquemas propios, estructurados de sus teorías del derecho, desapegados totalmente de la idea práctica del derecho. ¿Por qué? Porque los filósofos, para poder exponer o en el espacio en que ellos exponen su teoría del derecho, no lo hacen simplemente en los libros de los textos, tienen necesariamente que hacerlos donde se practica, que es el proceso judicial, y eso no lo hacen. O sea, es una necesidad en viceversa. Y por último, nuestra práctica jurídica es hacer filosofía sin saberlo. Yo les apuesto a todos ustedes en términos extremadamente generales, ¿no es cierto? Y esto quiero que se entienda muy bien. En términos generales, hemos hecho filosofía del derecho litigando y no somos conscientes de eso. Muchas veces no somos conscientes. Cuando nosotros podamos, por ejemplo, a mí me ha pasado en dos que tres ocasiones que procedimientos míos han desembocado en jurisprudencia vinculante de Corte Constitucional, eso es hacer filosofía. De hecho, ojo con esto, en la traducción gringa, o sea, la traducción del español al inglés, filosofía del derecho, la traducción más exacta es jurisprudence, o sea, jurisprudencia, ¿se entiende? Y es práctico. Y quisiera que eso, por favor, se vaya entendiendo y se vaya acoplando que el beneficio que la filosofía del derecho hace a la actividad del abogado es trascendental. O sea, si hablamos lo que, o cogemos o recolectamos lo que dije hace poco, argumentación pragmática, retórica, dialéctica, no alejarnos de los sentidos de moralidad, ética y de los asuntos deónticos, pero también de filosofía del derecho, forma un abogado de verdad, forma un abogado de verdad. Y aquí yo voy, por ejemplo, a parafrasear un poco a Nino, ¿sí? Un Nino, un gran jurista argentino, ¿sí? Y él decía, bueno, la actividad del jurista práctico, ¿no es cierto?, correspondería en esencia no solo saber de leyes, sino de saber sociología, filosofía, o sea, jurisprudencia en general, politología, política. Esa es la función de un jurista actual. El jurista actual no tiene que quedarse en el derecho o en la norma. El jurista actual, el abogado actual, tiene que expandir su conocimiento a lo que es un conocedor de una disciplina social. Y eso sería la finalidad. En algún momento hemos de hablar de esto más detenidamente porque es interesante el tema, súper interesante. Como les dije el día de ayer, esto corresponde a un trabajo de investigación que estoy haciendo justamente en el doctorado y la idea es esa, ¿no es cierto? Plantear en serio
la función social del abogado y la incidencia que éste tiene apegado a los saberes de la filosofía del derecho, entre otras cuestiones más. Pero bueno, ojalá algún día se logre eso. A ver, Leonardo escribe, si el abogado tiene una función social, eso implica también que tiene una función política. Exacto, Leonardo, exactísimo, ¿sí? El derecho está vinculado a la política, quieras o no quieras. Y lo demuestra lo que te acabo de decir. O sea, los casos que se generan y que necesitan criterio jurídico para resolver las cuestiones de la política. Por ejemplo, yo en algún momento escuché a Abdalá Bucaram que decía, pero esto es tema político, el tema político no tiene que mezclarse con lo jurídico. Hasta cierto punto tiene razón. Pero ¿qué pasa en las cuestiones en donde la norma expresamente ya o sea, dictamina o da el camino para ciertas cuestiones? Ahora, hemos hablado, por ejemplo, de la argumentación del abogado, pero hay otro tema también que está totalmente descuidado, que es la argumentación legislativa. Recuerden que en nuestro sistema, los que crean las normas que nosotros utilizamos en nuestras funciones, no necesariamente son abogados, no necesariamente son conocedores del derecho. Y ojo, ojo, no está mal con eso, no estoy criticando el sistema. Pero el proceso argumentativo legislativo determina también la creación y estaríamos hablando, por ejemplo, de asuntos de validez de la norma, invalidez de la norma, o un montón de cuestiones más que hay que tener ojo, pero eso es político. En algún momento conversaba yo con Jesús Vega, que él maneja estos temas de argumentación legislativa, y yo le preguntaba y le decía a él, bueno, está bien, la norma tiene que crearse racionalmente, debe haber racionalidad en el momento de la organización de la norma, las normas por sí deberían venir ya estructuradas, con eso evitaríamos lagunas, antinomias y bueno, todas esas cuestiones. Y él me decía, bueno, sí, o sea, yo le decía, bueno, perfecto, está todo eso, o sea, todo eso está entendible, pero ¿qué sucede con el elemento político? ¿Qué pasa si es que a un político o un grupo o un sector político no le beneficia esa norma en el contexto de interacción social? ¿Dónde queda la racionalidad? Entonces, son mecanismos, ojo, que pueden en primera persona, en primera impresión parecer imposibles, pero es que eso es de lo que hay que atacar porque son ciencias sociales y a las ciencias sociales se las entiende y se las aplica y se las mejora desde el punto de vista de la interacción social. Eso no se desconoce y jamás se tiene que desconocer. Desconocer eso sería desconocer nuestra esencia, definitivamente. Luis, a ver, dice, podría ayudarnos con los libros que mencioné ayer sobre los juristas del error. Sí, se llaman juristas del error, Luis. Lauro, creo que se llama. Los juristas del error, se llaman. Pueden buscarlo así, los juristas del error en Google y enseguida les sale para descargarse. Eh, 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 que no- Dice, es otra de las tareas pendientes de la universidad, ya que aunque cueste reconocerlo, nos cuesta leer lo que se lee, no se comprende y estas dos actividades elementales traen consecuencias. Por otro lado, me dieron la prisión suscrita sobre... Ya, sabe que en efecto, William, ¿sí? Uno de los males que tenemos como abogados es que no nos gusta leer. Bueno, quizás ahí yo no me subo en ese barco, a mí me gusta leer mucho, pero en términos generales sucede, a mí me pasa mucho eso. Yo soy docente universitario, y ustedes no me van a creer lo dificultoso que es a guambras de entre 20 y de entre 18 y 24 años hacerles leer un artículo de 10 hojas. ¿Mm? Y yo les he dicho a ellos, señores, señoritas, el abogado lee, relee, pasa leyendo toda su vida. Y si ustedes no van a poder leer 10 páginas, entonces ¿qué? Pero ahí es un problema, sabe que ya no incluso solo de la universidad, sino que es un problema incluso ya desde el colegio, o sea, es un problema ya de educación, ¿cierto? Y ahí es complicado el asunto. O sea, sería meternos a temas un poco más complejos, pero es importante saber eso. Ujú. Listo, muy bien, ya, perfecto. Creo que con esto, mis estimados colegas y amigos, he terminado mi intervención y con esto formalmente daríamos fin a estos 2 días interesantes de este tema que no es muy hablado. De todo corazón espero
que les haya gustado mucho estas intervenciones y lo más importante, que les haya generado curiosidad y que muchos de los temas que se hablaron, obviamente por el tiempo de manera suelta, sean ahora, por ejemplo, motivo de que ustedes investiguen, motivo de que ustedes puedan entrar a revisar, generen curiosidad. Ojo, que cada uno de los cambios que nosotros vayamos generando son cambios internos que podemos ir realizando desde nuestra actividad, de nuestra profesión. Espero que les haya agradado mucho esto. Estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran. Pueden escribirme, pueden buscarme en redes sociales. Me van a buscar como Jaime Rosero. En Twitter soy activo en escribir ciertas cuestiones. Ahora ando un poco en campaña presidencial, pero por lo general escribo cuestiones de derecho. A mi correo, les voy a apuntar mi correo en el chat del grupo. Déjenme ver si es que puedo. A ver, sería. A ver. Perdón, les acabo de dejar mi correo ahí. Eh, comento, estoy leyendo después, no sé qué sucedió, bien, sí. Muy bien, Eduardo. Consulta, Me una parece consulta. excelente. Claro, dígame, ¿quién es? Abigail. Abigail, sí. Ahí está. Bueno, ¿es seminarios o seminarios su correo? Porque dice seminarios. Entonces, Ah, pregunto. perdón, perdón. Ah, no, no, Ya. seminarios, seminarios. Ah, ya, ok, gracias. Les escribo de nuevo, les escribo de nuevo. Perdón por el apuro. ¿Sí? A ver, sería este, pero es seminarios. Y le voy a escribir otro, ¿no? Les voy a escribir el de la universidad también. A ese también pueden escribirme. Y pues bueno, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, colegas, chicos, les agradezco bastante que hayan quedado hoy hasta este día. No pierdan ojo de la página de UNAC. Próximamente quien organizó este evento es la Academia de Derecho y Argumentación. Va a contar con sus propias redes sociales y vamos a comenzar a sacar este tipo de actividades de acceso gratuito a las charlas. ¿Sí? Estén atentos. Me parece que la próxima semana sacamos un tema en relación a elecciones que es del debate político y el debate jurídico, un análisis de elecciones. Va a haber un politólogo que va a hablar de este tema, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestro número de teléfono, a los estados, todo. Y como les dije, pues estoy presto para cualquier consulta, cualquier situación que quieran. Podemos hablar de muchas cosas y les agradezco mucho y nuevamente espero que lo que vimos estos 2 días les haya sido de utilidad y sobre todo les haya despertado la curiosidad sobre estos temas. Así que les mando un abrazo grandote y muchas gracias por haberme escuchado. Chao, saludos. Chao, cuídate.